Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos desde Utrera y en el día de hoy vamos a ver la partida que enfrentó a Carlsen y Nakamura también en la final, igual que la partida anterior que analizamos, en la cual también resultó victorioso el jugador noruego. Vamos a ver esta partida tan interesante que llegó a un mediojuego final de torre contra dos piezas, en las cuales en este caso fueron más importantes las torres. Esto es algo que realmente no pasa tanto, ¿no? Diría que por inventarme un porcentaje, pues por lo menos un 60% de las veces, o quizás un poquito más, las dos piezas suelen ser superiores a la torre. Pero vamos a ver que en esta partida no fue así y los motivos por lo que esto pasó, ¿no? La partida empezó con un gambito de dama declinado por parte de Nakamura. Ya sabéis, lo ha estado jugando mucho este tipo de estructura. E3 por parte de Carlsen y caballo de 7. C5 también es una jugada posible. En cualquier caso, ambas jugadas llegan a variantes realmente sólidas. Que bueno, básicamente también lo que está buscando el negro con esta variante es secar un poco, ¿no? De hecho, el propio Carlsen la amplió un poco más tarde en el match, ¿no? Incluso con negras. Así que esta partida o esta apertura, digamos, la hemos tenido varias veces en este match. Alfil 2 por parte de Carlsen, peón por enroque y la jugadita C5. Hay más jugadas posibles. Con C5 el negro quiere quitarse el posible peón retrasado que le pueda quedar en C, cambiar un poco el centro, así si el blanco le come de E, pues se quedará con un peón aislado, y si le come de caballo, pues siempre puede existir un E5, ¿no? Digamos que el negro quiere cambiar un poco de pieza. Otra jugada posible, por ejemplo, el propio Caruana hizo la jugada caballo de 5, que es realmente una jugada muy interesante, ya que el blanco debe tomar en C4 y tras caballo por F4 y peón por, pues se llega a este tipo de estructura en la cual el negro tiene pareja de alfiles y una estructura un poquito mejor, ya que tiene dos islas de peones contra 4. A cambio, que tiene el blanco? Bueno, pues tiene un poquito más de espacio, como veis. Este alfil de C8, si bien es verdad que el negro tiene pareja alfiles, el alfil de C8 de momento es malo, ¿no? Es verdad que se puede intentar activar por B7, que fue por ejemplo lo que hizo Caruana en su partida, pero también tiene que tener en cuenta que muchas veces va a existir un D5 por parte de las blancas y esa diagonal puede sufrir si no se hace todo correctamente, ¿no? La línea concreta mejor para el negro parece ser caballo B6 y tras alfil B3 caballo D5, cambiar este caballito en C3, colocar alfil en F6 y seguir desarrollando las piezas de una manera normal. Otra jugada posible es A6. Sin embargo, como digo, Nakamura, que es uno de los mayores expertos mundiales en esta línea, hizo la jugadita C5. Tras C5, Carlsen tomó en C5, que es, bueno, una línea bastante interesante y que ya se había jugado en la Copa Mundial FIDE, ¿no? El jugador polaco Radoslaw Wojciech, por favor no me digáis que lo pronuncia mal, porque es que es imposible de pronunciar eso bien, ¿eh? El tipo que tiene 2,7 y pico y sabe mucha teoría, ¿no? Uno de los mejor preparados teóricamente, es famoso por ello. Y de hecho él ya metió la misma idea que va a meter Carlsen en esta partida, que es una idea pues que si analizas con el módulo de análisis Lela, por ejemplo, pues la puedes sacar bastante fácil, mientras que con Stockfish te costaría muchísimo, ya que como digo, Stockfish es una idea que no ve, ¿no? Este módulo pues está dando lugar a que se saquen bastantes novedades y se llega a posiciones que antes no se pensaba que se pudiera llegar, ¿no? La jugada en este caso es la jugada caballo G5, una jugada a primera vista un poco rara, porque parece que te hacen B5, te están ganando tiempo, no estás terminando el desarrollo. Una jugada normal podría ser A4 para evitar B5 o dama E2 para torre D1. Sin embargo, caballo G5, como ha demostrado Carlsen en esta partida, pues es una jugada que en la práctica es muy interesante e incluso objetivamente parece bastante buena. Nakamura hizo B5 en la partida, que según como siguió, voy a decir que es casi un error. Creo que tras la jugada B5 y alfil por E6, la jugada elegida por Carlsen, la posición del blanco ya es muy cómoda de jugar. Creo que la mejor variante para las negras en esta posición es hacer H6, tras lo cual, lógicamente, alfil por E6 no se puede por H por G5, si caballo por E6 también se come, quitas el rey y aquí no pasa nada, de manera que caballo G5 también tenía una doble idea, ¿no? Una era alfil por E6 y la otra era caballo G4, ¿no? Por eso es una idea tan interesante. Tras H6, Carlsen hubiera continuado seguramente con caballo G4. Y aquí el negro lo que tiene que hacer es priorizar la pareja de alfiles y por ello la mejor jugada es alfil E7. Tras lo cual se llega a una posición en la cual, bueno, el blanco está un poquito mejor, lógicamente, porque tiene mejor desarrollo. Sin embargo, parece que con un juego concreto y correcto, el negro está realmente a un paso de igualar, ¿eh? Por ejemplo, una jugada normal como caballo de 6 se encuentra con que tras la jugada de 5, las negras ya igualan, ¿no?
Alfil G3 es única porque lógicamente si caballo por seguiría torre por atacando al alfil y atacando este alfil, con lo cual se perdería pieza. Y tras alfil G3, caballo B6, caballo por C8, caballo por C4, pues ya se cambiaría muchísimo la posición. De manera que una jugada posible sería dama F3, también para intentar que evitar B5 de manera bastante obvia. Sin embargo, tras caballo por E4, caballo por B5 se puede jugar de todas maneras. Y como digo, quizás el blanco tenga una ligerísima ventaja, ya que se va a comer este alfil después de hacer un caballo de 6. Sin embargo, creo que es mejor que lo que jugó el jugador estadounidense, ¿no? B5 por parte de Naka. Lógicamente, si aquí Carlsen hace una jugada como alfil de 3 o alfil de 2, pues ha hecho el ridículo con caballo G5, ¿no? Porque digamos que luego le van a echar el caballo, le van a hacer alfil B7 y no se justifica de ninguna manera. Así que la idea aquí de Carlsen fue alfil por E6, jugada que, bueno, tiene mucha lógica realmente, ¿no? Vamos a llegar a una posición en la cual el blanco va a tener una torre y dos peones a cambio de dos piezas. Y este tipo de posiciones son muy desequilibradas y muy complicadas de jugar. Hay que entender muy bien cuándo son buenas, cuándo son malas y realmente es algo bastante difícil. Lógicamente, el negro debe tomar en E6. Una jugada como H6, simplemente tras alfil por F7, pues se llegaría a una posición muy similar, pero un poco peor para las negras porque tendría el rey en el medio. Así que F por E, caballo por E. Y bueno, aquí llegamos a uno de los momentos críticos de la partida, ya que el negro debe decidir dónde colocar a la dama, ¿no? Lógicamente tiene dama E7, dama E8, dama B6, dama 5 también, aunque esa es un poco rara, no tiene mucho sentido. La mejor parece ser dama E8, tras la cual, bueno, se llega a una posición bastante interesante, ¿no? Caballo por F8, caballo por... Y una línea podría continuar con caballo D5, por ejemplo, amenazando ideas con caballo C7 y amenazando caballo por F6, destrozando la estructura del negro, aprovechando que no te pueden comer tampoco en D5 porque tras dama por sería jaque, atacas la torre, atacas el alfil y básicamente pues le revientas. La mejor jugada del negro parece dama E4 y tras caballo por, peón por y torre C1 se llega a una posición en la cual quizás el blanco sigue estando un poco mejor, pero es verdad que está menos claro que en la partida. La jugada que eligió el jugador estadounidense fue dama E7 por parte de Nakamura. Y bueno, aquí lógicamente Carlsen se comió la torre. Otra jugada que tenía posible aquí Carlsen era caballo por C5 y de hecho quiero comentarla un poco por un detalle, ¿no? Vamos a ver que tras caballo por C5, dama por C5 y alfil D6, lógicamente el blanco va a recuperar la torrecita, caballo por... Y aquí de nuevo tenemos una posición, torre y dos peones contra dos piezas. ¿Por qué el blanco está mejor en esta posición? Pues la razón entre otras es que hay dos columnas abiertas. Y esto es realmente súper importante. ¿Qué más es importante además de las dos columnas abiertas? Tenemos mejor seguridad del rey. Este rey aquí le falta un peón del enroque que puede parecer no tan importante, pero al ser el peón de F7, pues si te mete una torre en séptima, ese rey va a sufrir bastante. La octava también puede estar bastante débil. ¿Qué más hay cosas importantes? Al negro faltarle peones en el centro, es muy difícil que consiga un bloqueo efectivo de estas columnas, ¿no? Es decir, para poneros un ejemplo, imaginaos, ¿vale? Esta misma posición con los peones de... Bueno, los tengo aquí puestos, ¿no? Básicamente en la misma posición que antes, esta y esta, pero he añadido un peón en C3, un peón en D4 para el blanco y un peón en D5 y un peón en F7 para las negras. Pues a diferencia de esta posición es clara ventaja para las blancas, digamos casi +1, y esta posición sin embargo es clara ventaja para las negras, está mucho mejor el negro. ¿Por qué? Pues simplemente porque al existir estos tres peones en el centro, bueno, el de F7 también hace algo porque ayuda un poco a la seguridad del rey, ¿no? Pero se cierran las columnas, ¿no? Ahora estas torres, que les pregunten, ¿no? ¿Dónde pones esa torre? Pues no hay ningún sitio, ¿no? La única manera, o de hecho el mejor plan para el blanco en esta posición sería intentar abrir columnas, pero es que esto le va a ser muy difícil. Es por ello que este sacrificio, bueno, no es un sacrificio realmente, este cambio de piezas que lleva a una posición desequilibrada en esta posición, pues es tan interesante para el blanco, ¿no? Gracias a estas dos columnas tan importantes. Y de hecho vamos a ver que en la partida son dos columnas completamente decisivas, ya que el blanco pues pasa todas sus piezas por ellas, ¿no? La lía un poco. Caballo por, dama 7, caballo por y dama por, ¿no? Como digo, Carlsen se come la torre y Caruana come de dama. Si la jugada caballo por F8, pues podríamos haber traspuesto la misma línea de antes, dama E8 tras caballo D5, dama por E8.
Y de nuevo aquí Carlsen tiene que andarse con ojo, porque viene una jugada muy importante. El negro tiene pareja de alfile. ¿Qué pasa con la pareja de alfile? La pareja de alfile tiene muchas ventajas. Varias de ellas es que cubren muy bien entradas a columnas. Por ejemplo, un alfil en B7 y B6 pues ya cubriría por completo la columna C. También evitan o son muy eficaces contra los peones pasados, ¿no? O contra el avance de peones, ya que si haces F3 pues le estás debilitando casillas negras, de manera que el alfil de B6 sería más bueno. Si haces, E4, pues lo mismo, ¿no? De manera que no consigue el blanco hacer F3, E4 bien, gracias a la presión que estaría ejerciendo este alfil en esta diagonal. Con lo cual el alfil de B7 pues va a ser un monstruo. ¿Cómo evita Carlsen todo esto? O hace que sea un poquito menos importante. Pues una jugada realmente muy bonita. Caballo de 5. Caballo E4, perdón. ¿Qué pasa? Si caballo por E4 simplemente dama de 5, jaque, y la torre está cayendo. De manera que se ataca el alfil de las negras. Y las negras no pueden mantener un alfil, ¿no? Es decir, la jugada que se hizo en la partida fue alfil B7 por parte de Naka y después de caballo por C5 se come el alfil, luego vamos a ver esa posición. Y si alfil E7 de nuevo, una jugada como caballo por F6 sería un grave error, ya que tras caballo por F6 el negro sigue manteniendo la pareja de alfiles y esta posición sí que la podemos considerar como igualada, incluso puede ser que el negro esté un poquito mejor. De manera que de nuevo hay que ir a por el alfil, muy importante, caballo D6. Los caballos estos, ¿qué les pasa? ¿Por qué decimos? Normalmente la diferencia entre un caballo y un alfil no es tan grande, ¿no? Pero es que mirad esos caballos que no tienen ni un punto fuerte, ¿no? Los caballos sobre todo son piezas buenas contra las torres cuando tienen un sitio donde tú los puedas poner y realmente sostengan la posición. Pero como veis, C4 puede ser un punto fuerte, pero es que te lo echan con B3. Al no tener ningún peón en el centro, pues es muy difícil, ¿no? Les encantaría poner a las negras un caballo en D3, pero es que es imposible, ¿no? Porque no tienen nada para sostenerlo. Tras caballo D6, básicamente te van a comer ese alfil. Una jugada como caballo B6, pues simplemente te comes el alfil. Y tras torre por, pues bueno, seguimos jugando la posición, ¿no? Torre C1. Y como digo, estos dos caballos no son gran cosa. Y el blanco, por su parte va a seguir avanzando sus peoncillos. Y poco a poco van a ir ganando, ¿no? Problemas de las negras, pues todo lo que hemos explicado es que es muy difícil encontrar un objetivo o un plan para las negras más que verlas venir. Porque no tienen... El blanco no tiene ninguna debilidad en esta posición realmente, ¿no? Es muy difícil para las negras coordinar sus piezas correctamente. Nakamura hizo alfil B7 porque dijo, bueno, por lo menos gano un tiempo, desarrollo mis piezas y tras caballo por y dama por, pues más o menos tengo las piezas bien colocadas. De nuevo, el mismo problema que antes, esos caballos no tienen ningún punto realmente bueno, ¿no? ¿Qué más hemos conseguido comiéndonos este alfil? Pues de repente, mirad esas casillas de entrada, ¿no? Las casillas negras se han debilitado, lógicamente, especialmente porque nosotros tenemos un alfil en F4. De manera que nuestro plan pues va a ser penetrar en esas casillas, ¿no? Una torre en C7, una torre en D6. ¿Cuál es la pieza más fuerte de la negra en este momento? Este alfil. ¿Por qué? Básicamente porque está apuntando al punto G2, que está bastante débil. De manera que, ¿cuál es el plan a efectuar o cómo queremos poner los peones? Pues lógicamente, además, como tenemos un alfil de negras, queremos hacer F3 y E4, lo cual va a matar este alfil, va a matar a este caballo, va a matar a este alfil. Y de nuevo, las negras no tienen punto fuerte para sus piezas, que es algo muy importante cuando tiene dos piezas, ¿no? Torre C1 por parte de Carlsen, simplemente mete la torre en la columna abierta con tiempo, jugada más natural imposible, dama de 5. Y aquí Carlsen hace una jugada realmente buena y la hace muy rápido, lo cual indica que tiene una comprensión de esta posición muy grande, ¿no? Digamos que dama por D5 es una jugada normal y también es buena dentro de lo que cabe, sin embargo la que hace Carlsen es incluso más fuerte. Si dama por alfil por, aquí os voy a invitar a que penséis unos segundillos porque quiero preguntaros, ¿qué haríais vosotros? ¿Haríais B3 o haríais A3? Ya que os están atacando el peón. ¿Cuál de las dos jugadas es más importante? Tomaros unos segundillos para el vídeo si queréis, porque voy a decir la solución ya. ¿La mejor jugada en esta posición? Pues A3 sería un error. La mejor jugada es B3. ¿Por qué? Porque si A3... ¿qué es lo que hemos comentado antes de los puntos fuertes para las piezas? Pues precisamente A3 hace que la jugada B3 sea más difícil y de repente el negro ha ganado el punto C4. ¿Y es tan importante este punto? Pues es súper importante. De hecho, la posición ya pasa de ser que con B3 sigue siendo clara ventaja de las blancas, tirando casi a decisiva, a que con A3 está casi igualado. Tras la jugada alfil C4, torre F1 y caballo C5, el negro ya está consiguiendo el típico control del que hemos estado hablando
que el blanco tiene que evitar, ¿no? Ya tienen ese punto fuerte en C4, el caballo está entrando en D3 y de repente las torres de las blancas pues no son tan buenas como serían en esta posición, ¿no? Tras B3, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan del negro? ¿Este caballo dónde va? ¿Este caballo dónde va? Si es que aunque lo cojas y lo sueltes, es que no lo colocas en un sitio bueno. Lógicamente en D3 estaría bien, ¿no? Pero quitando esa casilla, que lógicamente no pueden llegar, pues es bastante difícil. El negro, por su parte, en esta posición debería intentar seguir con A5, A4, pero un plan de nuevo lógico, F3, quitando más casilla a ese caballo de F6 y a ese alfil, y tras A4 una jugada como torre C3, manteniendo ese peón en B3 para seguir quitando casillas a todas las piezas de las negras, pues de nuevo daría una ventaja bastante grande a las piezas blancas. Carlsen, por su parte, hizo una jugada que realmente a mí me gustó mucho, F3. ¿Por qué? Bueno, lógicamente si dama por torre por, hemos llegado a una versión muy mejorada del final que estábamos hablando recién, ¿no? Porque lógicamente el alfil en B7 está menos activo, tenemos ya el peón en F3 y encima tenemos la torre en la columna y la torre nuestra, además la otra está pasando a C7. ¿Qué problema tiene F3? Pues lógicamente el peón de A2 está cayendo y Nakamura dice, bueno, de perdidos al río, me como ese peón y por lo menos ya solo tiene torre y un peón, ¿no? ¿Cómo sigue aquí Carlsen? Pues de nuevo otra jugada muy bonita y muy precisa, la jugada E4. Poner los peones aquí era prioritario y ya vemos que Carlsen lo ha hecho incluso a costa de sacrificar un segundo peón. De hecho, no se puede comer el negro ese peón, vamos a ver por qué. Si la jugada dama por B2, gracias a esta gran barrera que ha puesto aquí el blanco, tras la jugada alfil C7, a este alfil no lo defiende nadie ya, ¿no? No tiene la casilla de 5 y ahora ¿qué haces con ese alfil? Además sigue la jugada torre por D7, ¿no? Por ejemplo, si torre de B8 no se podría porque existe torre C2, ataque y ataque. Entonces, ¿ese alfil a dónde va? Si alfil C8, pues bueno, una jugada como E5, sigue dama de 5 y básicamente te están reventando, ¿no? Entonces, tras E4, el peón de B2 es intocable. ¿Cómo sigue Nakamura? Pues hace la jugada caballo F8, que tiene varias ideas, ¿no? Quiere colocar el caballo en E6, que es una casilla bastante buena, ya que con este caballo combinado, pues quita la casilla de entrada C7. Ya sabéis que hay que evitar que, bueno, que las piezas del blanco se coloquen correctamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, si una jugada como torre C7, pues el negro puede empezar a hacer aquí unas maravillas de locos, una jugada del tipo alfil de 5, ya que tras peón por existe caballo por y bueno, atacas ahí torre y alfil y más o menos parece que consigue igualar el negro. Sin embargo, de nuevo Carlsen sigue colocando sus piezas de la mejor manera, ¿no? La torre está bien colocada, el alfil está bastante bien colocado, la dama, bueno, se puede mejorar, pero no está claro qué casilla hay que mejorarla. Sin embargo, la torre de F1 está claro que es una ruina. Y el peón de B2 está en el aire, de manera que Carlsen dice, bueno, ¿cómo mejoro la torre y de paso defiendo el peón? Pues una jugada muy sencillita, torre F2. Defiendes el peón, te preparas para el doblaje de torres en algún momento y también te preparas para llevar la torre a D2 seguido de D6 o a C7 en algún momento. Y de hecho, bueno, pues es una de las mejores jugadas. ¿Cómo puede seguir aquí el negro? Nakamura hizo torre C8, que creo que es un pequeño error. Creo que el negro debía mantener las torres para evitar que la octava quedase tan débil, pero realmente es que era una posición ya bastante difícil, porque como digo, es muy difícil crear un plan útil para las negras, no tienen objetivos fáciles y estás viendo cómo la torre te está entrando en C7, el alfil en E5 y todas las piezas del blanco se coordinan súper bien. Una jugada como dama E6, pues probablemente Carlsen hubiera continuado con torre D2 y por ejemplo, si caballo E8, el blanco tiene casi todas sus piezas mejoradas al máximo. ¿Cómo puede seguir mejorando la posición? Ya que, como digo, el negro prácticamente no tiene plan. ¿Cómo puede seguir mejorando? Pues este rey, ¿cuál sería la casilla más segura que tiene? H2, ¿verdad? Si ponemos un peón en H3 y un rey en H2, este rey estaría súper seguro, no le podría molestar nunca. De manera que, ¿cuál es la mejor jugada aquí? Pues simplemente H3. Sigues con rey H2, incluso colocas el alfil en G3 y poco a poco vas a ir avanzando esa masa de peones, ¿no? Importante darle un poco de seguridad al rey para que así te molesten menos con las piezas. Como digo, el negro está muy lejos de ser capaz de avanzar estos peones, ya que a la mínima que tenga el rey seguro te va a meter un torre de 8 y te van a empezar a pasar desgracias, como digo. Torre C8 por parte de Naka, que cambia las torrecillas y Carlsen pues está feliz de cambiar una torre. Cambia ahí y dama de 8. Atacando al alfil, que de nuevo
gracias a esta gran barrera que ha puesto aquí el blanco, pues no tiene buenas casillas. En B7 no apunta nada. Y si alfil E6, pues bueno, ya después de un alfil D6 o de que el blanco más bien prepare la jugada alfil E6, tiene que tener mucho cuidado. De hecho, contra alfil E6 voy a preguntaros, porque este es un momento importante, a ver si habéis entendido bien a qué piezas hay que darle prioridad en esta posición, ¿no? ¿Cómo puede seguir mejorando aquí la posición el blanco? Pensaros, si queréis, para el vídeo, pensar un minutillo, porque esta jugada sí que me parece ya bastante compleja, ¿no? La jugada correcta es H3. Vamos a ver de nuevo por qué. Si una jugada como torre de 2, pues sería un grave error, ya que tras dama B1, por ejemplo, lógicamente si torre de 1 te comen otro y ya no estaría tan claro. Y si rey F2, de repente viene este alfilito a C4, se empieza a combinar con la dama, te viene dama F1 y ya veis que este rey pues está muy lejos de estar seguro. Sin embargo, tras alfil E6, H3, todas las piezas del blanco están defendidas, el alfil y la dama no, pero bueno, es que no las puedes atacar, ¿no? El rey va a venir en H2, aquí con el rey en H2 es que no le das a un jaque ni aunque te den 5 tiempos, ¿no? O sea, es una casilla que con este alfil que está controlando toda la diagonal y estos peones que controlan perfectamente el negro sin tener ninguna pieza para coordinar en octava, pues imposible que te consigan molestar. Y simplemente el blanco pues va a seguir con torre C2, torre C7 o el alfil va a venir a E5 o D6. Vaya flechas que he hecho aquí, parezco arquitecto. Bueno, Nakamura hace dama E6 porque dice, bueno, tengo que tener cuidado con mis piezas y Nakamura sabe que la dama en la defensa pues es súper importante para, bueno, para defender al rey, ¿no? Lógicamente la dama es una pieza que ataca muy bien, pero es que también defiende muy bien, ¿no? Por algo es la pieza más poderosa del tablero. Alfil D6 por parte de Carlsen, amenazando mate en una y dama E8. Lógicamente Nakamura podría hacer caballo E8, pero es que mirad la posición tras alfil B4, es que mirad que ruina, ¿no? 3 peones aquí. Tiene un 5 en raya el negro, bueno, está del blanco, pero básicamente si tienes todas las piezas en la primera fila, el rey del blanco de nuevo muy seguro, porque es que no hay ninguna manera de que esas piezas vayan a llegar a atacar al rey, ¿no? Y el blanco por su parte pues va a seguir mejorando sus piezas, torre de 2, torre de 5 y buscar ahí algún tipo de combinación. Ya veis que este alfil además pues para perfectamente estos peones, de manera que sí, el negro tiene un peoncillo ahí, pero es que el alfil los para también, que es casi como si no existiera, ¿no? Nakamura dice, bueno, te cambio damas y te defiendo al finalito. ¿Es esto una buena opción? Pues realmente no lo sé. Porque de nuevo, ya he dicho muchas veces, cuando el negro cambia damas, o cuando se cambian las damas, de repente el rey es una pieza que entra más al juego, ¿no? Lógicamente, si metes un rey N3 con 3 piezas y una dama, pues lo más probable es que te revienten. ¿Qué pasa tras el cambio de dama? Pues vamos a ver, para empezar, Carlsen coloca el alfil en B4, de nuevo, para estos dos peones. Estos peones ahora mismo tienen un peón de más el negro como si no existiera, así que son estos 4 contra esos 2. Y luego la torre contra los 2 caballos, ¿no? El rey, como digo, pues ahora sí que puede ir a E3, y de hecho ese es el plan de Carlsen, simplemente va a colocar una torre en una columna abierta, va a llegar el rey a E3, y así pues poco a poco va a seguir avanzando con sus peoncillos, ¿no? Caballo E6 de Naka para intentar, bueno, sacar el caballo, tampoco sé si quería permitir un alfil F8 en algún momento. Torre de 2, lógicamente, de paso le quitas algunas casillitas al caballo. Y ya veis cuál es el plan de Carlsen, es que es súper fácil, ¿no? Un mono amaestrado también sería ya capaz de jugar esta posición. Le dices al mono que avance los peones del flanco del rey, que tenga un poco de cuidado. Y bueno, pues puede ganarte perfectamente, ¿eh? Rey F7, rey F2, caballo y rey E3. Ya veis que estos peones es que no te pueden dar un jaque en ninguna casilla, ¿no? Podría darte un jaque en C4, pero es que mirad lo lejos que están los caballos de esa casilla. El alfil en B4, la torre en D2, el rey en E3, todas las piezas de blanco están perfectamente colocadas y el negro pues la está viendo venir, ¿no? Es que, como digo, de nuevo, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema principal de las negras? Pues tiene muchos, pero uno de ellos es que no tiene ningún objetivo claro donde atacar. No tiene un plan para seguir, para molestar mínimamente al blanco, ¿no? Porque es que estos peones no los avanzan ni para atrás. Por aquí, lógicamente, no tienen nada de contrajuego. Así que no te queda más remedio que verlas venir, como digo. Aquí Nakamura hizo G5, que no sé hasta qué punto es buena jugada, ya que luego cuando hagas un F4, pues te vas a quedar con 2 peones pasados. Pero bueno, es que, como digo, es muy difícil quedarse quieto en esta posición. Por ejemplo, una jugada como rey E8. Pues simplemente Carlsen va a seguir mejorando sus piezas, alfil C3, rey E7, H4... Luego quizás te haga un G4 o un alfil B4 torre D6. Y de nuevo, es que es muy difícil quedarse, tener la sangre fría de quedarse ahí quieto mientras los peones te están avanzando, pues sientes que te los van a meter en el esófago, ¿no? Por eso Nakamura hace este G5. ¿Cuál es la ventaja de este G5? Pues Nakamura piensa, bueno,
Cuidado que con G5, ahora si Carlsen quiere hacer G3 y F4, pues ya por lo menos va a estar debilitando algunas casillitas que puedo aprovechar con mis caballos, ¿no? Torre de 6 por parte de Carlsen, mejora un poquito la torre. Naka hace caballo de 7 pensando, bueno, ojo que te salto por ahí, te salto por allá, por acá, y de repente te mareo. Carlsen dice, bueno, vamos a controlar los saltos, G3. De nuevo, el negro ha creado una especie de punto fuerte con G5. ¿Qué hace Carlsen al instante? Lo quita el punto fuerte. Caballo E5. ¿Que hay otro punto fuerte? ¿Qué hace Carlsen? B3. Es que parece muy fácil, ¿no? Si es que cualquiera puede jugar como Carlsen. Yo no entiendo por qué no hay más gente que juega así, realmente, ¿no? Sí, es que realmente parece todo muy fácil. B3, y de nuevo, las piezas del negro, pues no tienen ni un punto fuerte. ¿Dónde metes esos caballos? Que el que D5 no lo defiende nadie, el D6 está ahí medio raro. Y Carlsen pues se prepara poco a poco pues para hacer un H4 o un F4 y crear sus dos peones pasados. H5 por parte de Naka, que quizás sea un error, porque ya después vamos a ver que después de H4 el blanco amenaza H por G, así que el negro toma. Si G4, espero que nadie se le pase por la cabeza esta jugada, porque vamos, sería terrorismo directamente, ¿no? Hacer F por G4 aquí y crearle ya un punto fuerte a las negras, pues de hecho pasas de tener más 4 que tienes con F4 a ser igualdad la posición, para que realmente veáis lo importante que son los puntos fuertes para las piezas en esta posición. Si F3, caballo, si F4, caballo F3, es verdad que creas un punto fuerte en F3, pero es que te van a avanzar, ¿no? O sea, te van a coronar. También hay que dar prioridades a las cosas que hay que dar prioridades, ¿no? Peón por, peón por. Y hemos conseguido ya por fin dos peones pasados. De nuevo, estos peones de aquí no se han movido en toda la partida. Caballo G6 de Naka. Dice, ojo, que te como la ficha. Y Carlsen dice, bueno, igual otro día, ¿no? El alfil N1 está perfecto, defiende el peón y sigue parando el posible contrajuego de las negras. De hecho, Nakamura hace A5 diciendo, bueno, si me comes en A5, por lo menos te como en H4, cambio un peón e igual te mareo un poco. ¿Pero qué pasa con A5? Pues que este peón se ha quedado débil, este peón está débil, este peón está débil, este alfil está débil, muchas piezas débiles, y con torre de 5, pues el blanco está atacando 3 de las peones de las negras, ¿no? De hecho, los 3 peones que tiene. Nakamura dice, bueno, voy a hacer A4, a ver si consigo marearlo un poco con mis peones pasados. Y Carlsen calcula bastante bien hacer torre por H5, porque realmente este peón en B3, si llega a llegar ahí, pues simplemente con un alfil en C3 lo pararías bastante fácil. Un poco más preciso, de hecho en esta posición te lo puedes comer directamente el peón, perdona. Pero por eso hace caballo F4 Nakamura y torre G5. ¿Por qué no hace torre por B5 Carlsen? Bueno, pues tras la jugada caballo G2, rey F2, caballo por E1, rey por y caballo por H4, te están ya liquidando bastante la posición. Luego viene un A por B3 y quizás Carlsen pensó que el negro podría intentar aguantar esta posición, aunque realmente estaría ganada también. Carlsen simplemente hace torre G5, evitando precisamente ese jaque en G2. Carlsen sabe que tiene un alfil muy fuerte y quiere mantenerlo a toda costa, ¿no? A por B de Nakamura y la jugadita H5. Lógicamente, si B2, Carlsen ya ha calculado que tiene H por G6 para seguir con torre por B5 y parar ese peón. De manera que Nakamura dice, ojo, que me comen aquí todas las piezas. Tiene que hacer caballo F8, ¿no? Ya está empezando a hacer maravillas Nakamura. Es importante darse cuenta que de momento no se puede hacer rey por F4, ya que después de caballo 6 y caballo por G5 no se podría retomar de nuevo esa torre porque te están haciendo una dama. Por eso, ¿qué jugada tiene aquí el blanco para seguir mejorando sus piezas y parar los peones de las negras? Pues simplemente coloca el alfilito en C3. Este alfil que está apoyando en algún momento la coronación del peón de H y para de nuevo estos dos peones tan molestos, ¿no? B4 y bueno, básicamente este peón y 0 pues tienen el mismo valor, así que Carlsen pone ese alfil en B2, dice déjame en paz que yo quiero avanzar mis peoncitos, ¿no? Y bueno, aquí Nakamura realmente está muy tieso, hace la jugada caballo E6 y hay muchas continuaciones ganadoras, pero es que realmente la que hace Carlsen es una muy sencilla y que gana ya, ¿no? Torre F5, rey G8, trae para acá, caballo por y rey por. Estos dos peones, pues que existan o no existan, da completamente igual, porque para que estos tuvieran algún valor, pues el rey negro tendría que estar en C2 y como os podréis imaginar, en lo que el rey llega a C2, pues te han hecho 3 damas y media, ¿no? De manera que tras rey por F4, bueno,
Nakamura siguió jugando un poco, pero realmente pudiera haber abandonado, ¿no? Por ejemplo, si rey h7, pues este peón de hecho incluso puede darte igual. Hacer rey e5, empiezas a tirar este, sigues para adelante. Y bueno, es que son 3 peones combinados con un rey y un alfil, que lógicamente el negro pues no está preparado para parar, ¿no? Nakamura hace alfil a6, rey g5 por parte de Carlsen, preparando ya un rey g6 seguido de h6, h7. Naka, alfil d3, rey g6, como digo, para seguir avanzando. Alfil b5, f4, alfil e8, rey g5, poco a poco para avanzando. Voy bastante rápido en esta parte porque es que realmente no hay ninguna opción de salvar la partida para las negras, ¿no? Y tampoco es que tenga mucho misterio cómo hay que avanzar los peones en esta posición. Simplemente con tener un poco de cuidado de que no te los bloqueen, pues es más que suficiente, ¿no? Carlsen sigue para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Ya el mono amaestrado que habíamos enseñado hace un rato a avanzar los peones, pues que sigue con la misma técnica y realmente le funciona, ¿no? Alfil e2 y Carlsen dice, bueno, ese de h5 capaz que no es tan importante, hago rey e7, meto este en f7 y luego voy a hacer una dama y me llevo la partida y de hecho con ello pues casi se llevó ya el match, ¿no? Espero que os haya gustado mucho esta partida en la cual Carlsen pues ha jugado un poco como el módulo de moda, ¿no? El módulo que hay ahora, que parece el más fuerte, con Stockfish, Lela, y bueno, pues está dando a entender que quizás haya entrenado bastante con este módulo, quizá. Como digo, espero que os haya gustado la partida, que hayáis aprendido algo, y recordad, los puntos fuertes son muy importantes cuando tenéis 2 piezas contra una torre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.